Capítulo 1. El príncipe y la sombra del poder. La historia no la escriben los más justos, sino los que saben mover los hilos. Estamos en Florencia, en el siglo XV. Una ciudad de mármol y sombras, donde la belleza del Renacimiento convivía con las intrigas más despiadadas. En sus calles se hablaba de arte y filosofía, pero en los pasillos del poder se tejían alianzas, se quebraban voluntades y se decidía el destino de reyes y plebeyos por igual. Entre esas sombras, observando con una mezcla de fascinación y cinismo, se encontraba un hombre que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el poder: Nicolás Maquiavelo. No era noble, ni tampoco era guerrero, ni siquiera un político con aspiraciones personales. Era un funcionario y un observador implacable de la naturaleza humana. En una época en la que Italia estaba dividida en pequeños estados en constante conflicto, Maquiavelo fue testigo de cómo el poder no pertenecía a los justos, sino a los astutos. Su vida se desarrolló en una Florencia dominada por los Medici, una familia que gobernaba con una mezcla letal de diplomacia y represión. Pero en 1494, un golpe de suerte lo llevó al centro del escenario político cuando los Medici fueron expulsados, y la República Florentina lo nombró secretario de la Segunda Cancillería. Desde ahí Maquiavelo vio de cerca el verdadero rostro del poder. Un poder sin moral, sin principios y gobernado solo por la necesidad y la oportunidad. Durante más de una década, trabajó en misiones diplomáticas, negociando con papas, con reyes y mercenarios. Conoció a César Borgia, el hijo del papa Alejandro VI, un hombre cuya ambición y brutalidad hicieron temblar a toda Italia. Borgia encarnaba el tipo de líder que Maquiavelo admiraba. Astuto, despiadado y con una capacidad inigualable para manipular a sus enemigos. Pero el destino es cruel, y cuando los Medici recuperaron el poder en 1512, Maquiavelo cayó en desgracia. Fue arrestado, torturado y desterrado a su modesta finca en las afueras de Florencia. Fue en ese exilio forzado donde nació El Príncipe. Un tratado escrito no desde la academia, sino desde la amarga experiencia de quien ha visto la política sin su disfraz de virtud. Maquiavelo no escribió para entretener ni para moralizar, sino para advertir. El poder, decía, no pertenece a los más buenos, sino a los más hábiles. Gobernar no es un acto de bondad, sino de estrategia. Para mantenerse en el trono, un líder debía ser amado o temido. Y si tenía que elegir, mejor que lo temieran. Pero, era realmente un cínico. Muchos lo han acusado de justificar la tiranía y de ser el arquitecto del engaño político. Pero si leemos a Maquiavelo entre líneas, descubrimos algo más inquietante. El Príncipe no es solo un manual para gobernantes. Es también un espejo cruel en el que las masas pueden ver cómo han sido manipuladas a lo largo de la historia. Maquiavelo no inventó la manipulación, solo la describió con brutal claridad. Lo que describió no era nuevo. Desde la antigüedad, los grandes líderes entendieron que el poder no se sostenía con la fuerza bruta, sino con el control de la narrativa. Los faraones egipcios, por ejemplo, no solo construyeron pirámides para la eternidad, sino que las usaron como símbolos de su divinidad. Si la gente creía que el faraón era un dios, nunca cuestionaría su autoridad. Cuando Julio César cruzó el Rubicón y desafió al Senado, no lo hizo solo con ejércitos, sino con un relato. Él era el salvador de Roma, y sus enemigos los corruptos que la llevaban al desastre. Su asesinato no fue el fin de su influencia, sino el inicio de un mito que Augusto supo aprovechar para consolidar su propio poder. La historia está llena de gobernantes que comprendieron lo que Maquiavelo plasmó en palabras. El poder no es de quien lo merece, sino de quien sabe cómo mantenerlo. De esta forma, entre las páginas del Príncipe quedó escrita la verdad incómoda que pocos se atreven a aceptar. Y aunque han pasado siglos, la esencia del poder sigue siendo la misma.
Políticos, empresarios, líderes y dictadores han bebido de sus enseñanzas, ya sea para conquistar o para resistir. El tablero ya está puesto. Las piezas han comenzado a moverse. Bienvenidos al arte de la manipulación. Capítulo 2. Divide y vencerás, la psicología del poder. El poder rara vez se mantiene con la fuerza bruta. Un ejército puede conquistar una ciudad. Pero solo la manipulación mantiene a la gente en su sitio. Y si hay un principio que ha resistido el paso del tiempo, es este. Un pueblo dividido es un pueblo controlado. Los grandes estrategas de la historia entendieron que la clave del dominio no está en aplastar a los enemigos, sino en enfrentarlos entre sí. Porque mientras el pueblo discute, el gobernante permanece intocable. Mientras los enemigos desconfían unos de otros, el estratega avanza. Nadie comprendió esto mejor que Julio César, los Borgia y los emperadores de Roma. Antes de convertirse en dictador de Roma, Julio César fue un maestro de la persuasión. No solo conquistaba territorios, también conquistaba mentes. Su guerra de las Galias no fue solo una campaña militar, sino un relato diseñado para consolidar su imagen como líder indiscutible. Escribió sus propias victorias con un estilo directo, casi propagandístico, magnificando sus logros y minimizando sus fracasos. Pero su verdadera genialidad estaba en su capacidad para sembrar discordia en su favor. Roma era una república en crisis, dividida entre senadores corruptos y generales ambiciosos. En lugar de enfrentarlos directamente, César los dejó desgastarse entre sí. Apoyó a unos contra otros, alimentó las rivalidades y cuando el caos llegó al límite, apareció como la única figura capaz de restaurar el orden. Cuando cruzó el Rubicón, lo hizo con una narrativa imbatible. No era un usurpador, sino el salvador de Roma. Había convertido el miedo en lealtad y la discordia en su mejor aliada. Si Roma fue el laboratorio del poder, el Renacimiento fue su obra maestra. Y en este escenario de intrigas, la familia Borgia llevó la manipulación a un nivel casi artístico. Rodrigo Borgia, conocido como el Papa Alejandro VI, entendió que la Iglesia no solo gobernaba las almas, sino también los tronos. Como sumo pontífice no predicó la piedad, sino la estrategia. Sus enemigos no eran eliminados con espadas, sino con alianzas traicioneras y matrimonios calculados. Pero su verdadero heredero no fue su hijo primogénito, sino César Borgia. El hombre que inspiró a Maquiavelo. César no buscaba la gloria sino el control absoluto. Y para lograrlo aplicó la máxima de divide y vencerás con precisión quirúrgica. Sabía que los pequeños señores de Italia jamás se unirían contra él si se mantenían ocupados luchando entre sí. Así que los instigaba, les ofrecía promesas contradictorias, avivaba sus rivalidades y cuando estaban debilitados, los destruía uno por uno. Pero su jugada maestra fue la traición a sus propios aliados. Una de sus víctimas más célebres fue Ramiro de Lorca, su propio lugarteniente. César lo utilizó para pacificar la Romaña con una brutalidad sin precedentes. Cuando terminó su tarea y su reputación quedó manchada con sangre, César lo ejecutó públicamente. No porque lo necesitara muerto, sino porque al sacrificarlo, limpiaba su propia imagen ante el pueblo. El mensaje era claro: el miedo es más poderoso que el amor. Pero si hay una institución que perfeccionó el arte de dividir para gobernar, esa fue el Imperio Romano. Cuando la República cayó, los emperadores comprendieron que gobernar no era solo cuestión de ejércitos, sino de percepciones. Nerón y Calígula utilizaron el pan y el circo para mantener a la plebe entretenida mientras consolidaban su autoridad. Mientras el pueblo discutía sobre carreras de cuadrigas y gladiadores, el poder se ejercía sin oposición. Trajano y Adriano expandieron la propaganda imperial, creando una imagen casi divina de los emperadores, y reforzando la idea de que el caos solo vendría si el orden establecido se rompía. Y así, con maniobras de manipulación y rivalidades cuidadosamente alimentadas, el imperio duró siglos.
Capítulo 3. Maquiavelo en el Juego de Tronos. Si Maquiavelo estuviera vivo hoy, seguramente no se sorprendería al ver el mundo que ayudó a moldear. Porque la historia no es más que una repetición infinita del mismo juego de poder, con nuevos jugadores y nuevas reglas, pero con el mismo objetivo: tomar el control y mantenerlo a toda costa. Desde los emperadores de la antigüedad hasta los líderes del siglo XX, algunos de los más grandes estrategas políticos han seguido sus enseñanzas al pie de la letra. No porque hayan leído El Príncipe, sino porque comprendieron su verdad esencial: el poder no es una cuestión de moralidad, sino de estrategia. Los grandes líderes no confían en la suerte ni en la buena voluntad de la gente. Confían en la manipulación, la propaganda y la guerra psicológica. Y pocos lo entendieron mejor que Napoleón, Hitler, Churchill y Lenin. Si existe un líder que encarna la esencia maquiavélica, es Napoleón Bonaparte. Un hombre que no heredó un trono, sino que se lo forjó con su propia astucia. Napoleón no solo ganó guerras en el campo de batalla, también las ganó en la mente de su pueblo. Creó una imagen de sí mismo como un líder invencible y el salvador de Francia. Sabía que las masas necesitan símbolos y, como César antes que él, se convirtió en el centro de su propia leyenda. Sus victorias no solo fueron militares, también fueron propagandísticas. Controlaba la prensa, censuraba las noticias negativas y aseguraba que cada francés viera en él al único hombre capaz de restaurar el orden y la gloria de su nación. Pero su mayor truco fue su coronación en 1804. No permitió que el Papa le pusiera la corona. En cambio, la tomó con sus propias manos y la colocó sobre su cabeza. Con ese solo gesto envió un mensaje a toda Europa: no debía su poder a nadie más que a sí mismo. Para Napoleón, la lealtad del pueblo era más poderosa que cualquier derecho divino, y mientras Francia lo viera como su único salvador, podía hacer lo que quisiera. Si Napoleón usó la propaganda para inspirar, Adolf Hitler la usó para someter. Nadie entendió mejor que él la capacidad de las palabras para controlar a las masas. En su ascenso al poder no prometió cambios graduales ni políticas pragmáticas, prometió un enemigo. Sabía que un pueblo en crisis no busca razones, busca culpables. Y con un discurso incendiario convirtió a judíos, comunistas y extranjeros en los villanos perfectos. Creó una narrativa en la que Alemania era la víctima y él, su único salvador. Pero su verdadero genio maquiavélico estuvo en la forma en que usó los medios de comunicación para construir un mundo paralelo. Su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, entendió que las mentiras repetidas suficientes veces se convierten en verdad. Controlaron la prensa, el cine, la radio y la educación, asegurándose de que solo una versión de la realidad fuera aceptada. El resultado fue un régimen basado en la manipulación absoluta. Hitler no solo tomó el poder, hizo que su pueblo pidiera a gritos que lo tomara. Si Hitler fue el manipulador del miedo, Winston Churchill fue el maestro de la resistencia psicológica. Su habilidad no estaba en el engaño, sino en la forma en que usaba las palabras para moldear la realidad. Durante los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres ardía bajo los bombardeos nazis, Churchill no prometió paz ni soluciones rápidas. Prometió sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Pero al hacerlo convirtió el sufrimiento en un propósito. Hizo que su pueblo no se sintiera como una víctima, sino como un luchador indomable. Churchill entendió que la guerra no solo se peleaba con armas sino con ideas. Su mayor victoria no fue militar, sino psicológica. Logró que un país acorralado se sintiera invencible. Maquiavelo habría admirado su habilidad para transformar la adversidad en fortaleza. Porque el verdadero poder no es solo el que se tiene, sino el que se hace creer que se tiene. Si Napoleón tomó el poder con la espada y Hitler con la propaganda, Vladimir Lenin lo hizo con una idea. La Revolución Rusa no fue solo un cambio de gobierno, fue un experimento en manipulación de masas sin precedentes.
Lenin no se presentó como un líder tradicional, sino como el portavoz del pueblo. No tomó el poder, dijo que se lo estaba devolviendo a las masas. Pero tras la revolución, su verdadero maquiavelismo salió a la luz. Centralizó el poder en el Partido Comunista, eliminó a sus opositores y utilizó la propaganda para convertir su imagen en la de un líder infalible. Controló la narrativa de la historia, asegurándose de que las generaciones futuras solo conocieran su versión de los hechos. Transformó la política en un culto, donde la lealtad no era una opción, sino una obligación. Bajo su liderazgo, Rusia no se convirtió en una utopía proletaria, sino en un estado donde la manipulación era más fuerte que cualquier arma. A día de hoy, las tácticas no han cambiado demasiado, solo han cambiado las herramientas. Los líderes modernos ya no necesitan ejércitos para conquistar territorios porque tienen algo más poderoso, la información. La política actual es un juego de percepción. Los partidos políticos ya no buscan unir, sino polarizar. La estrategia es clara: dividir a la sociedad en bandos irreconciliables y asegurarse de que el miedo al otro sea más fuerte que el deseo de cambio. Los medios de comunicación, las redes sociales y la propaganda son las nuevas armas de manipulación. Noticias diseñadas para reforzar creencias, algoritmos que alimentan el conflicto, y discursos calculados para generar emociones y no reflexiones. El objetivo ya no es convencer, sino hacer que la gente elija su bando y lo defienda con fervor. Las guerras ahora se libran en la mente de las personas. Y al final, mientras la gente se pelea por sus supuestas diferencias, los verdaderos estrategas siguen gobernando desde la sombra. Porque como enseñaron César, los Borgia y los emperadores romanos, un pueblo dividido jamás podrá derrocar a su amo. Capítulo 4. La ilusión de la libertad, la manipulación en democracia. La libertad es una palabra poderosa. Se nos dice que vivimos en una era de decisiones propias, donde cada ciudadano tiene el derecho y el deber de elegir su destino. Nos hablan de democracia, de gobiernos del pueblo y para el pueblo. Pero, ¿es esto realmente cierto? Maquiavelo nos enseñó que el poder no descansa en quien gobierna, sino en quien controla la percepción de la realidad. Y en el mundo moderno, esa realidad ya no la dictan reyes ni emperadores, sino narrativas cuidadosamente construidas, alimentadas por medios de comunicación, encuestas, redes sociales y propaganda. La democracia nos promete libertad, pero la pregunta incómoda es: ¿acaso somos más libres que en tiempos de los monarcas absolutos o simplemente nos han hecho creer que lo somos? En teoría, las elecciones son la máxima expresión de la soberanía popular. Se nos dice que votamos por el futuro, y que elegimos el destino de nuestras naciones. Pero en la práctica, ¿hasta qué punto esas elecciones son realmente nuestras? Los candidatos que llegan a las elecciones no aparecen por casualidad. Sus campañas no nacen del espíritu democrático, sino de maquinarias políticas diseñadas para moldear nuestra percepción. Se nos presentan opciones cuidadosamente calculadas, como si fueran una elección libre, cuando en realidad ya han sido seleccionadas por poderes invisibles, mucho antes de que toquemos la urna. Nada es espontáneo en el juego electoral. Desde los eslóganes hasta las fotografías de campaña, cada detalle está diseñado para provocar una reacción en la audiencia. Los discursos están escritos por expertos en psicología de masas, las promesas se ajustan a las preocupaciones del momento, y los escándalos se dosifican con precisión quirúrgica para debilitar a los rivales en el momento justo. Los debates, en lugar de ser foros de ideas, son espectáculos donde los candidatos no buscan la verdad, sino los titulares del día siguiente. Las elecciones modernas no son una batalla de propuestas, sino una lucha por dominar la narrativa. Y quien controla la narrativa controla la democracia. Las encuestas nos dicen qué piensa la gente, qué prefiere y qué rechaza. Pero hay una trampa: las encuestas no solo reflejan la supuesta opinión pública, la moldean. Cuando los medios anuncian que un candidato tiene ventaja,
no solo informan, también influyen. El efecto de arrastre hace que muchas personas se alineen con lo que creen que es la mayoría, por miedo a estar del lado perdedor. Y si se publica que un líder está en caída, sus propios seguidores pueden empezar a dudar. Nada en la opinión pública es espontáneo. Las preguntas de una encuesta pueden diseñarse para generar respuestas específicas. Las interpretaciones pueden enfatizar ciertos datos y ocultar otros. Y lo más peligroso, en una sociedad saturada de información, las encuestas pueden reemplazar la realidad. Si algo se repite lo suficiente en los titulares, se convierte en verdad. Y si se ignora lo suficiente, desaparece de la conciencia colectiva. La desinformación no es un fenómeno nuevo. Desde los emperadores romanos hasta los líderes del siglo XX, la manipulación ha sido una constante en la historia. Pero la era digital ha elevado la propaganda a un nivel sin precedentes. A día de hoy, cualquiera puede fabricar una noticia falsa en cuestión de minutos. Un titular escandaloso, una imagen manipulada y un mensaje diseñado para provocar indignación son suficientes para desencadenar una reacción en cadena. Las redes sociales amplifican el problema. No importa si algo es cierto o falso. Lo que importa es si genera interacciones. El algoritmo no premia la verdad, premia el impacto emocional. Y en un mundo donde la velocidad importa más que la veracidad, las noticias se propagan mucho más rápido que los hechos comprobados. Gobiernos, partidos políticos y grupos de poder tienen el poder de convertir la desinformación en un arma estratégica. Las campañas de desestabilización, las teorías de conspiración y los escándalos fabricados son herramientas en el juego político moderno. Y lo peor es que, incluso cuando la verdad sale a la luz, ya es demasiado tarde. El daño está hecho y la opinión pública ha sido moldeada. Maquiavelo vivió en una época donde el poder se heredaba y donde los gobernantes no necesitaban justificar sus acciones ante el pueblo. Hoy, los líderes deben ganarse el favor de las masas, pero han aprendido a hacerlo sin ceder el verdadero control. El ciudadano moderno cree que toma decisiones basadas en su libre albedrío, pero ¿qué pasa cuando todas nuestras opciones han sido calculadas de antemano? ¿Qué pasa cuando la información que consumimos ha sido filtrada y manipulada? Las cadenas del poder ya no son visibles. No hay reyes absolutos, pero hay corporaciones que controlan lo que leemos, lo que vemos y lo que creemos. No hay inquisiciones, pero hay censura encubierta en forma de algoritmos que deciden qué temas son tendencia y cuáles se entierran en el olvido. Tal vez la mayor victoria del poder en la era moderna ha sido hacernos creer que somos más libres de lo que realmente somos, porque el mayor truco de la manipulación no es el control forzado, es hacer que el control sea innecesario. Capítulo 5. ¿Se puede ser un manipulador ético? La palabra manipulación evoca imágenes de líderes despiadados, de gobernantes que mueven los hilos desde la sombra, y de sociedades controladas sin siquiera darse cuenta. Desde Maquiavelo hasta la era digital, el poder ha estado marcado por la astucia, la propaganda y la ilusión del libre albedrío. Pero hay una pregunta que rara vez se plantea. ¿Es posible manipular con buenas intenciones? Maquiavelo nunca habló de moralidad en el ejercicio del poder. Para él, gobernar era un juego de resultados, no de intenciones. La pregunta no era si un acto era moral, sino si era efectivo. Si la manipulación es la capacidad de influir en el pensamiento y las acciones de otros, entonces, ¿qué separa al manipulador tiránico del estadista visionario? La respuesta podría estar en la intención, en la fina línea que separa el engaño del liderazgo y la opresión de la inspiración. A lo largo de la historia, han existido líderes que utilizaron la persuasión y la estrategia sin recurrir al terror. No impusieron su voluntad con violencia, sino con ideas, con carisma y con una visión que supieron implantar en las mentes de las masas. No destruyeron a sus enemigos, los convencieron.
Cuando Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos en 1933, el país estaba hundido en la Gran Depresión. El desempleo, el hambre y la desesperanza amenazaban con colapsar la nación. Pero Roosevelt comprendió algo fundamental. Las crisis económicas no solo se resuelven con dinero, sino con confianza. En sus famosos episodios de radio, lo que hoy podríamos conocer como un podcast, habló directamente al pueblo a través de la radio, con un tono cálido, cercano y casi íntimo. No se limitó a dar cifras o promesas vacías. Creó una narrativa de resistencia, de reconstrucción y de fe en el futuro. Manipuló, sí, tal vez lo hizo. Pero su manipulación no estuvo basada en el miedo ni en la mentira, sino en la esperanza. Le hizo creer a la gente que podían superar la crisis, y cuando un pueblo cree en sí mismo es capaz de lo imposible. Mohandas Gandhi entendió que el poder británico sobre la India no solo se sostenía con ejércitos, sino con la aceptación de los propios indios. La verdadera clave de la dominación no es la fuerza, sino la obediencia. Así que Gandhi hizo lo impensable, convenció a su pueblo de que podían decir no. No lo hizo con armas. No lo hizo con violencia, sino con un acto de resistencia pacífica que fue, en sí mismo, un acto de manipulación de masas. Transformó la pasividad en un arma política, la paciencia en un desafío, y la moral en un instrumento de presión internacional. Su mayor logro no fue solo la independencia de la India, sino haber demostrado que la manipulación también puede usarse para liberar, y no solo para someter. Cuando Nelson Mandela salió de prisión después de 27 años, tenía dos opciones: vengar la opresión sufrida o transformar la narrativa de Sudáfrica. Eligió lo segundo. Sabía que su país estaba dividido, que uno de los bandos temía represalias y que el otro bando esperaba justicia. En lugar de avivar el resentimiento, Mandela utilizó un arma más poderosa, la reconciliación como estrategia política. No pidió venganza, pidió unidad. No exigió justicia inmediata, pidió paciencia. Y con su mensaje desarmó a sus enemigos sin disparar una sola bala. Manipuló las emociones de su pueblo, sí, lo hizo. Pero lo hizo para evitar una guerra civil y reconstruir un país quebrado. El miedo sigue siendo una herramienta efectiva, pero la esperanza es aún más poderosa. La historia ha demostrado que los líderes más exitosos no son solo los que inspiran temor, sino los que ofrecen una visión convincente del futuro. Si Maquiavelo tenía razón y el poder es un juego de percepciones, entonces la verdadera cuestión no es si los líderes manipulan, sino con qué intención lo hacen.